Estás a Héctor Rosales en Radio. Me escuchas este 23 de octubre del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Pues bien, vamos a iniciar con las notas rápidas. Hay varios hechos de violencia que hay que destacar. Privan de la vida a un hombre de un disparo en la cara en plena vía pública, esto en Piedras Negras, Coahuila. Privan de la vida lamentablemente a otro comerciante en Avenida Mexiquense de Coacalco, Estado de México. Esto ocurrió unos minutos después del asalto y balacera que se registró en Cosmopol, en que un joven comerciante fue privado de la vida en la Avenida Mexiquense y Eje 8 Coacalco, Estado de México, gobernado por el partido Morena. Confirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del masón candidato a la presidencia de México por el PRI, Luis Donaldo Colosio, seguirá en prisión. Recuérdese que la tentativa de liberarlo fue una intentona del dictador López Obrador por atacar a la oposición. Vamos a tener información relacionada con esto más adelante. Vale la pena hacer un comentario sobre lo que dice Anabel Hernández acerca de Genaro García Luna. Ella confirma que no existe ninguna información que implique al ex procurador general de la República en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, como dijo López Obrador, para desprestigiar de alguna forma injustificable a Xóchitl Gálvez, a quien intentaba ligar con Genaro García Luna. Localizan a una persona sin vida en el río Humaya, en el sector de Tres Ríos, Sinaloa. En Sinaloa marchan por la liberación, sano y salvo, exigen la liberación en buen estado del repartidor del periódico El Debate, Sergio Cárdenas. Sus hijos dicen que nuestro padre regrese con bien a casa. Exigen los familiares también la participación del gobernador Rubén Rocha Moya. Morena quiere dar el poder absoluto al Congreso que tiene controlado con una mayoría ilegal tanto en la Cámara de Senadores como diputados. Presentan una reforma para que se puedan ignorar el respeto a los derechos humanos, que se puede ignorar la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hoy incluso tiene esto como portada el periódico El Informador, que por lo general había fallado en seleccionar los temas más importantes. Hoy sí lo tiene como portada. Locuras de Claudia Sheinbaum dice que la reforma narcojudicial de López Obrador será un ejemplo mundial. Hoy incluso toma esta declaración el periódico El Financiero. Un ejemplo mundial de fracaso, a lo mejor es a lo que se refiere Claudia Sheinbaum. Ocurre la primera renuncia a Claudia Sheinbaum. Se trata del funcionario Jorge Islas. Anuncia que no participará como coordinador de los consulados porque está acusado de discriminación, acoso sexual, acoso por razón de género. Lo están denunciando 16 mujeres a Jorge Islas. Morena, con una nueva reforma, no solamente está atacando a las aplicaciones, sino ahora también al sector agrícola. Falsamente dice ante los medios de comunicación que quisieran dar autonomía alimentaria a México, pero lo que están haciendo refleja todo lo contrario. Morena ataca al sector agrícola mexicano, exige frenar la importación de frijol y quitarles los permisos de agua que tenían para la producción de granos. Entonces, hay algo un tanto ilógico. También anuncia una serie de apoyos económicos, pero que resultan ser insuficientes. Sin estas condiciones, también están exigiendo bajar en un 10% el precio de la tortilla.
lo cual pues tiene graves repercusiones para este sector. Con dinero robado a México, con dinero público, el partido Morena quiere aumentar en 10 millones el número de sus militantes. Esto lo tiene hoy en portada el periódico Milenio. Destaca pues las burlas, también Milenio destaca las burlas del multibillonario Carlos Slim, que tras reunirse con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aseguró de forma burlona que vienen tiempos muy buenos y que la economía mexicana se encuentra en buen estado. Vamos a ver por qué no está en buen estado y por qué Carlos Slim, un zar del tabaco, un empresario corrupto, pues se burla de esta forma del pueblo de México. Furioso López Obrador con el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que está teniendo importantes victorias legales, logra un recurso legal que le permite pagar los $400 millones que dicen le adeuda a Cyrus Capital y a Contrarian Capital, pues tiempo después. O sea, no es que se le esté eximiendo de pagarlo, sino que tiene mayor tiempo para hacerlo. Y esto no le ha gustado obviamente a López Obrador ni a su principal órgano de propaganda, Diario La Jornada. El día de hoy, precisamente, el órgano de propaganda de Morena, que ha acumulado más de 1.7 billones de pesos durante el gobierno de López Obrador, el diario La Jornada, que también está implicado en graves escándalos de corrupción de la familia López Obrador, pues celebra la participación del criminal de Estado Nicolás Maduro, quien se reeligió de forma ilegal, quien dice ser el triunfador de las elecciones de Venezuela sin presentar ninguna prueba. El órgano de propaganda de Morena celebra la reunión de los BRICS, una alianza de distintas naciones enemigas de Estados Unidos, pero que son dictaduras. También celebra la posibilidad de la corrupción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estaría autorizando a la corrupción del INE, dirigido por Guadalupe Tadei de Morena, para realizar los trabajos de elección de jueces. Esto es sumamente negativo, pero bueno, es la visión de López Obrador, es la visión del periódico La Jornada. Anabel Hernández reveló que el ex procurador general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ordenó su muerte. Y más que su muerte, era una serie de presiones, amenazas de vida, amenazas contra su vida, que pretendían disuadirla de continuar con su trabajo periodístico. La gente que se dedica a hacer esta clase de investigaciones tiene que elegir pues entre la comodidad de permanecer callado, que tampoco es cómodo, a recibir esta clase de amenazas. Bueno, pues resulta ser que Anabel Hernández, durante una entrevista con Adela Micha, indicó que su madre fue encañonada por miembros de del crimen organizado vinculados a Genaro García Luna, que incluso llegaron en una ocasión a asustar también a sus vecinos, a los vecinos de Anabel Hernández, a sus antiguos vecinos. Aseguró que el expresidente Felipe Calderón, lo mismo que López Obrador, utilizó el ejército mexicano para favorecer al cártel de Sinaloa y que sabía perfectamente todas las operaciones que realizaba ilegalmente Genaro García Luna, que utilizó al ejército mexicano para unir fuerza con el cártel de Sinaloa y entregarle regiones enteras del país. Gravísima acusación contra Felipe Calderón, y dice que esto ha sido incluso peor con López Obrador. Andrés Manuel López Obrador mintió a México por motivos electorales. La periodista mexicana Anabel Hernández, que ha recopilado prácticamente todos los documentos relacionados con las actividades criminales de Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, revela que no existe evidencia alguna de que Genaro García Luna asesinara o participara en el asesinato del masón priista Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México por el PRI después de terminado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Anabel Hernández indicó que posee documentos de los tiempos en que Genaro García Luna se encontraba como en los inicios de su carrera en la administración
de Ernesto Zedillo Ponce de León y que no hay una relación, no se ha visto documentos semejantes, y también sabemos que es mentira por la sencilla razón de que López Obrador pues nunca de los nunca ha presentado la supuesta información, ¿no? Los supuestos documentos en los que él alega que Genaro García Luna habría participado en el asesinato de ese candidato. Cada 6 años, cada que hay elecciones, se crean una teoría de la conspiración, sobre todo con personas como López Obrador, que pretenden utilizar de forma oportunista la memoria del político priista. Eso a pesar de que el hijo de Luis Donaldo Colosio, del mismo nombre, le solicitó a López Obrador no lucrar con la muerte, con la memoria de su padre. El Chapo Guzmán cumple más de 10 años en prisión, negándose a ser testigo colaborador o colaborador con Estados Unidos. Esto porque el Chapo Guzmán, en una posición arrogante en la cual no puede negociar, pues le exige al gobierno de los Estados Unidos que olvide, que dé borrón a todos los crímenes que cometió él y sus hijos. Por esta razón se considera que se quedará por el resto de su vida en prisión. En tanto que sus hijos han tomado una posición más inteligente y ya en enero del año 2025 probablemente ellos también lleguen a un acuerdo de negociación, de colaboración, como se dice que ya lo habría alcanzado el Mayo Zambada, que ya estaría como testigo, como colaborador, como criminal colaborador de los Estados Unidos de Norteamérica, hecho que pone a temblar a Claudia Sheinbaum. Y la detención ayer del narcotraficante conocido como el Max, que era un operador de Ismael El Mayo Zambada, pues estaría indicándonos la relación ya de complicidad abierta que Claudia Sheinbaum quiere tener con los Chapos, que Claudia Sheinbaum estaría favoreciendo los intereses del cártel de los Chapos y estaría traicionando a su principal patrocinador, El Mayo Zambada, por esta decisión de ya colaborar, de su detención en los Estados Unidos. Anabel Hernández acusa que la mayoría de los gobernadores del partido Morena son narcotraficantes y que prepara un nuevo trabajo que incluye la lista y las historias y los delitos que han cometido estos políticos. Pues ese nuevo trabajo periodístico pues lo estaremos esperando. Detienen a Ricardo Márquez Blas por abuso sexual. Lo relacionan con el ex procurador general de la República, Genaro García Luna, y Morena insiste en que era actual funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pues con la intención de desprestigiar obviamente al Poder Judicial, y se omite que Omar García Harfuch pues era uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna y que actualmente se encuentra en el partido narcotraficante Morena, y es el titular de seguridad a nivel nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues que nos vengan a hablar de Ricardo Márquez Blas, tendríamos que preguntarle a Morena por qué no ha sido detenido, por qué no ha sido apartado del cargo, por qué fue nombrado en un cargo como ese Omar García Harfuch, al que llaman el narcopolicía. Crimen organizado hace huir de Chiapas a más de 15,000 pobladores. 15,000 personas han huido de Chiapas, incluso a otros países como Guatemala. Los activistas acusan que el culpable es el gobernador por el partido Morena, Rutilio Escandón. Él es un generador de violencia porque ha entregado el control del Estado a grupos criminales. Aún está muy reciente y no se esclarece pues el asesinato del sacerdote jesuita, el padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado en el estado de Chiapas por su labor pastoral, por su actividad como predicador de la verdad de Cristo. Todavía ese asunto no se aclara, pese a que ayer anunciamos que fue detenido Edgar N., pues todavía se tiene que investigar mucho más. Los activistas dicen que estos actos de violencia tienen que ver directamente con el narcogobernador Rutilio Escandón, según esta información. Polonia cierra consulado de Rusia en sus territorios. Dice que el gobierno que hace esto como consecuencia de las malas acciones del gobierno de Vladimir Putin.
Presidente de Irán exige un alto total al fuego en la Franja de Gaza y en el Líbano por parte del Estado de Israel. Se reúnen hoy Vladimir Putin y el dictador Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, en Rusia en la cumbre de los BRICS. Las alianzas con dictadores, con narcotraficantes, con la dictadura de Cuba, pues no hablan bien del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Genera mucho rechazo entre la mayoría de las personas, pues esta relación que existe entre Putin y el narcochavismo en nuestra región. Papa Francisco dice que Palestina está sufriendo ataques inhumanos. Sin lugar a dudas que se han cometido enormes y graves violaciones contra la población civil. Sin embargo, seguimos haciendo el reclamo al Papa Francisco de no condenar los crímenes de Nicolás Maduro contra más de 2.400 presos políticos, entre los cuales se encuentran 68 niños secuestrados, torturados, privados de su libertad por haber participado en manifestaciones pues contra un fraude electoral, contra la corrupción de su gobierno. ¿Por qué el Papa Francisco parece tener una doble escala de valores, ¿no? Puede hablar libremente de Palestina, condenar los abusos del Estado de Israel en sus operaciones militares, pero se niega por todos los medios a hablar de la misma forma contra la violencia que ejerce Nicolás Maduro, un narcogobierno como el que encabeza Sheinbaum. Se niega a hablar de ello. Suiza. La OMS suspende la vacunación contra la polio en la Franja de Gaza por conflicto. Aerolíneas suspenden vuelos a Turquía por tensiones de un posible ataque. Israel ataca a la ciudad de Tiro en el Líbano. Es una ciudad costera que incluso aparece en la Biblia, de ser una ciudad tan antigua, un centro de comercio de los antiguos fenicios. Bueno, pues ahora, como en los tiempos antiguos, está bajo ataque, hay conflictos en toda esa región. Israel acusa que halló un amplio arsenal de armas y túneles secretos de la organización terrorista islámica el Hezbollah junto a las bases militares de la Organización de las Naciones Unidas, las bases militares de la FINUL, que el Estado de Israel, el primer ministro Netanyahu, ha acusado en más de una ocasión que se pudieran estar utilizando pues como escudos humanos, las fuerzas de la ONU como escudos humanos para proteger estos grupos terroristas. La presencia de la FINUL en el Líbano pues tiene que ver con otro conflicto que tuvo Israel con el Líbano, de un conflicto que, por cierto, del cual pudiera comentar muchas cosas. El testimonio de la esposa de un coronel llamada Kay Griggs y una serie de declaraciones durante 8 horas en vídeo en el año de 1998. Y entre esas declaraciones indica que su marido le confesó cómo se justificó el ataque de Estados Unidos contra el Líbano a presiones del Estado de Israel. Dice que en aquella ocasión lo que se hizo fue un acto criminal, una traición al ejército estadounidense, en que el mismo alto mando de los Estados Unidos, por presiones del Estado de Israel, realiza un bombardeo y masacra a más de 83 militares estadounidenses para poder justificar la intervención militar en aquel país. Estas declaraciones, sabemos de lo que es capaz el Estado de Israel, sabemos las cosas tan horribles que se encuentran en su historia, y bueno, pues la presencia de la FINUL tuvo precisamente con razón, según ellos, frenar un ataque bestial contra el Líbano. Sin embargo, pues a últimos años también es cierto que las denuncias del Estado de Israel no son tan infundadas, en el hecho de que Naciones Unidas sí que gusta de apoyar en gran medida movimientos subversivos, sobre todo de este carácter. Entonces, pues para los intereses del Estado de Israel no son enemigos hasta este momento las fuerzas de la ONU, pero sí que dejan claro que no se detendrían
en sus ataques contra el Hezbollah, sí se interpone la FINUL. Israel acusa formalmente a 6 periodistas de la agencia de noticias de Qatar, Al Jazeera, de ser agentes del grupo terrorista Hamas. Esto, bueno, pues también tendría una respuesta, ¿no? Podría surgir como una respuesta por los muchos periodistas que han muerto durante los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza. Pues él dice que Israel dice que ahora los periodistas, 6 periodistas del Al Jazeera, serían extremistas de esa guerrilla. Previamente también acusó que gente de la Organización de las Naciones Unidas eran militantes del grupo terrorista Hamas. Ahora bien, puede que tengan simpatías, puede que tengan alguna participación, pero una total colaboración o que estos periodistas hayan realizado ataques contra fuerzas de Israel o que hayan intervenido de otra forma, eso es más discutible. La agencia de noticias Al Jazeera, que es una agencia de noticias de Qatar, bien sabemos que tiene un sesgo contra el Estado de Israel y contra Estados Unidos, y en el caso de México no se presentan como tal, pero existe un medio de comunicación que es subsidiario de ellos y que además es financiado por el multimillonario Bill Gates, que se conoce como AJ+, o sea, Al Jazeera. Y en México se dedica esta agencia de propaganda islámica a promover la homosexualidad, el aborto, la transexualidad de los niños mexicanos. Además, el odio contra todo lo cristiano e hispano, que es a través de la ideología racista del indigenismo. Entonces, dejo constancia aquí de lo que se dedica a hacer Al Jazeera, que no por estar en conflicto con el Estado de Israel, pues no deja de ser un enemigo, un adversario del cristianismo y de México. O sea, que tendría que ser una agencia de noticias de este tipo en nuestro país, además financiada por Bill Gates, que esto es muy extraño, ¿no? Un multimillonario estadounidense financiando una agencia de propaganda islámica, y ahora el Estado de Israel dice que pues también lo posiciona como uno de sus adversarios, al menos a 6 de sus periodistas. Balacera en el sur de Culiacán. Esto ocurrió en la comunidad de lo que denominan el 10. La hora de esta balacera, de la cual se desconocen los heridos y los fallecidos, fue a las 23 horas con 40 minutos del día de ayer, 22 de octubre. Se registra un ataque terrorista contra una empresa militar, una paraestatal militar de Turquía. Se trata de la corporación Turkish Aerospace Industries, conocida como TOSAS. En Turquía deja al menos este atentado contra esta empresa 3 fallecidos y 14 heridos. Se desconoce el móvil de este ataque, pero se considera que podrían ser los mismos preparativos de un posible conflicto entre Israel y Turquía, porque resulta ser que cualquier ataque que estuviera pretendiendo hacer contra Irán podría estarse relacionando. De hecho, en las últimas 24 horas se filtró por parte de medios de comunicación israelíes, medios de comunicación internacionales, un plan abierto del Estado de Israel para atacar frontalmente a Irán. Vamos a hablar también de ese plan más adelante. Médicos y enfermería de hospitales de la Ciudad de México protestaron contra Claudia Sheinbaum a las afueras del Palacio Nacional porque el gobierno les adeuda pagos. No les ha pagado la quincena y se ha decretado la eliminación de las prestaciones sociales. El discurso que corearon los manifestantes fue: Claudia, escucha, salud está en la lucha. Claudia, escucha, la salud está en la lucha. Y es que hay que recordar que Claudia Sheinbaum, a través de Juan Ramón de la Fuente, el encargado de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ha anunciado que tras los apagones en Cuba, pues ella está en la
total disposición de saquear nuestros recursos nacionales y enviarlos directamente a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, la dictadura de la familia Castro, que estaría completamente a su disposición todo el equipo, todo el material de Comisión Federal de Electricidad, que ella se compromete a entregárselos, como en su momento López Obrador se robó de México más de 12.8 millones de pesos mexicanos en material especializado que arrancó incluso de una termoeléctrica en funcionamiento en México. O sea que para que no haya apagones en Cuba, muy probablemente Claudia Sheinbaum promoverá apagones en territorio nacional mexicano. Esto obviamente que es intolerable. No somos un país rico como para andar ayudando, y menos andar ayudando a criminales, porque con todos los saqueos que se hicieron a México podrían pagarse un muy buen servicio de energía eléctrica. El problema no es ningún bloqueo, sino los robos de una administración corrupta como la que encabeza Miguel Díaz-Canel. Vamos con nuestra siguiente nota. Cómo Claudia puede desviar más de 490 millones de pesos para pagar falsos médicos cubanos, que dice que van a venir más, y no le paga las prestaciones a los médicos y al personal de enfermería de los hospitales públicos de la Ciudad de México. Es siempre un robo, es siempre amargo hablar de Claudia Sheinbaum y de su mala administración. Multan por más de $500 millones a la aerolínea American Airlines por maltrato a los pasajeros, sobre todo discapacitados con silla de ruedas. Al parecer no se adecuaron bien sus aviones para tratar a estos pasajeros, y esa es la queja. Norcorea ha desplegado más de 1.500 soldados norcoreanos en territorio de Rusia dispuestos a atacar a Ucrania. Esto se denuncia ya otra vez por la mayoría de los medios de comunicación como otro de los abusos de Rusia. Pero hay que decirlo que también los medios tienen un cierto sesgo muy parcial, porque no hablan, por ejemplo, de los apoyos extranjeros o de mercenarios que han llegado también para Ucrania. Sospechoso. Se registra un incendio en un antro de Villahermosa, Tabasco. Recordemos que el día de ayer también se registraron incendios, ataques contra tiendas, saqueos. Bueno, se registraron esa clase de actos de violencia que vamos a hablar de ellos más adelante. Falleció el beisbolista mexicano Fernando, conocido como el Toro Valenzuela, a sus 63 años de edad, recordado por su participación meteórica en los Dodgers de Los Ángeles, California. El hecho ha recibido una masiva difusión. En paz descanse. En las últimas horas se había puesto en tendencia el Ángel de la Independencia, porque se difundieron una serie de fotografías en que se creía que había caído, pero esto no es así. Resulta ser que es una réplica que se está utilizando para rodar una película titulada El hombre de la multitud, que habla precisamente de aquel, del terremoto en Ciudad de México, en que sí se cayó en aquel entonces el Ángel de la Independencia, pero en este momento no. Indignan dichos del multimillonario Carlos Slim Elú, el hombre más rico de México, o tal vez el segundo después de los robos que hizo López Obrador en 6 años. No sé quién tenga más dinero, si López Obrador cuando despilfarró más de 186,000 millones de dólares o Carlos Slim. Tendríamos que evaluar cuál es la fortuna. Tengo entendido que López Obrador tiene ahora más dinero que Carlos Slim, después de los robos que hizo en su gobierno. Tras reunirse con Claudia Sheinbaum, Carlos Slim dice de una forma burlona, grosera: la economía va bien. Hay mucho potencial, seguramente mucho potencial para él para seguir con su corrupción, para recibir otros 76,000 millones de pesos en contratos directos, para seguir dando malos servicios, y que con la destrucción del Poder Judicial de la Federación y la COFESE no se le sancione por sus corruptos monopolios. Seguramente Claudia Sheinbaum le ofrece también muy buenas condiciones para seguir vendiendo tabaco, que es uno de sus principales negocios ocultos y que matan de cáncer de pulmón a más de 8 millones de personas al año. Incluso personas que no fuman pero que tienen contacto con el humo quedan terriblemente afectados de los pulmones por esta clase de productos.
Dice Carlos Slim que a él le va muy bien. En esta ocasión, pues vamos a escuchar lo que dijo Slim, que ni siquiera se detiene a responder las preguntas de los periodistas. Vamos entonces a escuchar y ver qué fue lo que dijo. Con los pies. Sí, aguas con los pies. Ingeniero, ¿qué hablaron? ¿De qué hablaron? Inversiones. Inversiones conjunto con iniciativa pública y privada. Sí. Señor Slim, ¿cómo ve la economía? Bien, muy interesante. ¿Qué anticipa para México? Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más Bien. importantes. ¿Viene un buen año para México? No, muchos años. Cuidado. Muchos años muy buenos en el futuro. Cuidado con el camión, por favor. Cuidado con el camión. Ahí está el camión. Sí. Gracias, ten cuidado. Gracias. Hasta luego. Con los pies. Sí, aguas con los pies. Ingeniero, ¿qué hablaron? ¿De qué hablaron? Pues de esta forma se burla probablemente el hombre más rico de México, oficialmente hablando, el que yo denomino Illuminati Carlos Slim, un zar mundial del tabaco, socio de la familia Illuminati Duke de Carolina del Norte y del Sur, financió al farsante Eduardo Verástegui como el líder político católico que exigía la destrucción del voto católico mexicano para asegurar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Es Slim también el que paga los ataques del periódico The New York Times contra Donald Trump. Fue el principal patrocinador del periódico comunista La Jornada de Andrés Manuel López Obrador, amigo del sacerdote pederasta Padre Marcial Maciel degollado, y socio abiertamente de Bill Clinton, a quien relacionan con el caso Epstein. Ese es Carlos Slim, un político corrupto y oportunista. Inversiones conjunto con iniciativa pública y privada. Sí. Señor Slim, ¿cómo ve la economía? Bien, muy interesante. ¿Qué anticipa para México? Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más Bien. importantes. ¿Viene un buen año para México? No, muchos años. Hay que recordar que la película esa de Sonidos de Libertad fue en gran medida patrocinada por Carlos Slim, por su hijo Patricio Slim, que su otro hijo, este señor que se llama como él, pero Carlos Slim Domit, fue acusado por una joven en el año 2009 en Monterrey, Nuevo León, de haber participado en crímenes de Estado, como la caída del avión del secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho. Bueno, se le acusó también de abuso sexual infantil e incluso hasta de canibalismo. 3 de agosto del año 2009, la noche a las afueras de un hotel Fiesta Inn, en que esa joven Gabriela Rico Jiménez, muy alterada, le acusó de eso. A Eduardo Verástegui también se le relaciona con el pederasta productor musical de agrupaciones como Magneto o Cairo, Antonio Berumen. Y bueno, pues son todos estos los personajes que tienen el poder, y se alían obviamente con quien les conviene, con la corrupción de Claudia Sheinbaum Pardo en este momento. Bueno, y el socialismo de Claudia Sheinbaum viene totalmente en contra de las empresas que dan libertad económica a los ciudadanos mexicanos, a las aplicaciones de alquiler de inmuebles y también a los taxistas de aplicación. Claudia Sheinbaum ha amenazado a corporaciones como Uber, como Didi, pues que tienen que darle seguridad social a sus empleados. Claudia Sheinbaum ya se puso como meta el pretexto del seguro social para los conductores de Uber para robarse las ganancias de los trabajadores de Uber. Esto no tiene nada contento a los trabajadores de taxi de aplicación. Bueno, pues ya habrá información de que Uber ha dicho que si Claudia Sheinbaum obliga a la corporación a tener que asegurar a sus conductores, para ella poderse robar las ganancias, obviamente, se tendría que aumentar el costo del servicio de taxi de un 40 a un 50%, lo cual seguramente haría inviable el servicio de Uber o convertiría el servicio de Uber
en un lujo de pues un determinado sector de la población mexicana. La reforma judicial de López Obrador elimina la protección a los derechos humanos, elimina el control de convencionalidad del artículo 1 de la Constitución mexicana. Con esta reforma se diría que, pese que tratados y Constitución protegen derechos humanos, la Suprema Corte no podría resolver su defensa de ninguna forma. Entonces, bueno, pues esto es algo sumamente negativo, y una más que estaría haciendo pues Claudia Sheinbaum contra los derechos de los ciudadanos. Esta es la nota de Uber. Uber advierte que en caso de ser obligado a ofrecer seguridad social a repartidores y conductores, las tarifas del servicio aumentarían entre un 40 y un 50%, lo cual afectaría a los usuarios y sobre todo pues a los repartidores, a los conductores, porque son repartidores de comida, pero también taxis de aplicación. El día de ayer, Código Magenta pues también dio a conocer que Claudia Sheinbaum ofendió el 21 de octubre a más de 500 empresarios mexicanos que integran las 46 cámaras empresariales de la CONCAMIN. Pese a que había confirmado su asistencia, no asistió al evento y eso indica, bueno, pues que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría diciendo que va directo con un enfrentamiento contra los empresarios. Sobre la reforma al Poder Judicial o la reforma narcojudicial que desaparece en estricto sentido el Poder Judicial como lo conocemos, el texto vigente del artículo 1 dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. La reforma propuesta por Morena dice otra cosa. Dice eso, pero le agrega: pero en ningún caso pueden ser inaplicadas estas leyes por medio de control de convencionalidad. Es decir, que los tratados internacionales pueden hablar de cosas muy bonitas, de los derechos humanos, pero Morena no los respetará. Y ahí lo grave, ¿no? Lo más grave de este asunto, que ese es su único plan, no respetar los derechos humanos. Bueno, pasamos a otras notas. Pues en Estados Unidos, en la Facultad de Derecho de Harvard, se burlaron de la reforma judicial de López Obrador al escuchar los requisitos que se necesitan para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaba explicando el jurista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Tener 8 de promedio es lo que les pide, y desde ahí comenzaron a reírse. 5 cartas de recomendación de tus vecinos. Si no tienes 5 cartas de recomendación de tus vecinos, que qué difícil ha de ser, si se las pueden inventar, ¿no? No se puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo eso se necesita para ser ministro. En realidad tienen... el único requisito es estar avalado por el partido Morena, porque a ellos y al narcotráfico y a los que manipulan o a los que mueven a los votantes puedan presentarse para hacer la pantomima de una elección, cuando en realidad sería un fraude electoral para imponer a aquellos jueces que le convengan a Morena. Y entonces la tan alegada corrupción familiar de los jueces, que tanto también ha utilizado Morena, pues terminaría descubriéndose que es en realidad la corrupción de Morena estableciendo a sus propias mafias de jueces familiares. O sea, todo el control lo quiere detentar Morena. No quiere negociar con nadie, no quiere respetar los derechos humanos, no quiere que exista el amparo, quiere que, por ejemplo, incluso si un delincuente se le probara crímenes graves,
ellos pudieran liberarlos porque su ley de amnistía establece esas potestades a personas como Claudia Sheinbaum. Bueno, también hay burlas, sí, hay que decirlo, también hay burlas contra Viridiana Ríos, porque se le ocurrió hacer una columna en la que finalmente termina aceptando que sí que puede ser un desastre la reforma judicial. Vamos a ver esto. Ahí está. Dice su columna: no es normal, por Viridiana Ríos. Viri Ríos es empleada de Morena. La impuso López Obrador también en ese programa de Televisa que se llama Tercer Grado, que es un plato de opinión, al menos el que se transmite en cadena nacional. ¿Cómo será el nuevo Poder Judicial? Para algunos la expectativa es catastrófica. Estiman que el nuevo Poder Judicial será profundamente corrupto e incompetente y le responderé en todos los casos en todos los casos a Morena. Punto. Creen que México se convertirá en una dictadura porque el gobierno no perderá ni un solo juicio. Y en la parte de abajo dice: no descarto la posibilidad de que así sea, pero me parece que lo más importante, esa es la forma en la que alguien miente. O sea, todos estos que se dedican supuestamente a hacer opinión pública, de esa forma mienten. Sí puede ser, pero tampoco descarto que esto elimine algún aspecto, la corrupción, o que agilice algún proceso o algún caso. Son las típicas muletillas que utilizan los supuestos opinólogos a favor de la corrupción que quiere ejercer Morena con todo este impresionante golpe de Estado, hay que decirlo de esta forma, golpe de Estado. ¿Y por qué es golpe de Estado? Pues muy sencillamente porque esto nunca se había hecho, ¿sí? Esto de destruir la división de poderes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, acabar con los organismos constitucionalmente autónomos, esto es todos los aspectos de una tiranía y esto nunca antes se había visto. O sea, tal concentración de poder es un retroceso a los tiempos de Adolfo López Mateos, un presidente corrupto del PRI, que es elogiado por Morena. Es regresarnos a los tiempos de Adolfo Ruiz Cortines, o lo que es peor, a tiempos de la corrupción criminal de Lázaro Cárdenas del Río, un ladrón y asesino comunista que saqueó los recursos de México para apoyar al terrorismo internacional. Eso fue lo que hizo Lázaro Cárdenas del Río, lejos y fuera de toda la falsificación histórica con la que han intentado adornar su desacreditada imagen. Vamos con nuestra siguiente nota. Decanato de Chilpancingo, Guerrero, envía carta a la Secretaría de Gobernación de Claudia Sheinbaum. Exigen la recuperación de la paz después del asesinato por decapitación del alcalde Alejandro Arcos, quien se negó a colaborar con el crimen organizado. También fue privado de la vida ahí en Chilpancingo el jefe de la policía, Ulises Hernández, y también el secretario de Gobierno, Francisco González. Aún así, la presidente Claudia Sheinbaum, la presidente que invoca a los nahuales, la presidente bruja, no estoy mintiendo nada, ustedes habrán visto el evento del Zócalo, se atreve a decir que Chilpancingo no es un asunto urgente, no es un asunto preocupante. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No nos queremos adelantar hasta no tener toda la información. ¿Qué necesidad le puede hacer falta? ¿Qué información le puede hacer falta a Claudia Sheinbaum para entender que hay un problema, un gravísimo problema de seguridad en Guerrero? De hecho, se han registrado nuevos hechos de violencia en Guerrero y no parece que tenga intenciones de atenderlos. Privan de la vida a comerciante en mercado de Chilpancingo. Se trataba de un vendedor de quesos. Esto ocurrió en el mercado Baltasar
Leiva Mansilla. En paz descanse. En Cuba, los apagones, la represión por parte del gobierno y la mentira del bloqueo. Este es un artículo que recomiendo, está publicado por Infobae por el periodista Arturo Macfields Yescas, en el que destaca su explicación de por qué no existe ningún bloqueo sino una mala administración comunista sobre la isla. La familia de los Castro administra con corrupción todas las importaciones y toda la actividad económica del país. Hallan cuerpo de mujer calcinado en San Antonio, Jalisco. Guerrero, criminales desaparecen a estudiante de Cebetis y a una mujer que lo acompañaba, esto en Iguala. Viajaban en una motocicleta color rojo y los interceptó, se dice, sujetos armados en una camioneta blanca de la marca Nissan. Sinaloa. Ayer se cumplieron 88 días de ser detenido el narcotraficante, líder criminal del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. El cártel La Malliza le declara abiertamente la guerra al gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, y a los Chapitos. Los acusa de tener múltiples escándalos de corrupción y de haber sembrado la violencia y la inseguridad en el estado, pero le dice a los sinaloenses que se tranquilicen, que porque ellos están prontos a regresar. Lo cual pues tampoco es conmovedor o tranquilizante. Bueno, pues en los últimos 43 días en que se intensificó la lucha entre los Mayos y los Chapos, se superaron los más de 310 asesinatos, por lo cual pues hay más de 7 asesinatos diarios en Sinaloa. Esto según pues la información que tenemos, las cifras oficiales, pudiera ser muchos más hechos de violencia en que fueron privados de la vida personas por medios violentos. En Sinaloa se reporta que fue secuestrado un hombre que llevó a su hijo a un partido de béisbol infantil, esto en Tres Ríos. La víctima se llamaría Héctor N., de 38 años de edad. BMW, la Bolsa Mexicana de Valores, levanta suspensiones contra Grupo Electra. Se comienza a normalizar la actividad económica y esto es lo que tiene muy mal a la gente de Morena, porque pues López Obrador habría roto la amistad que en un inicio tenía con Ricardo Salinas Pliego. A la pregunta de por qué se rompió esta amistad, parece ser que Morena incumplió muchos de los compromisos que tenía con Salinas Pliego. Había la intención, por ejemplo, de que pues la entidad bancaria de Salinas tuviera un privilegio de poder recibir sin autorización del Banco Central de México fuertes cantidades de dinero del extranjero, pero al parecer por ahí entre los morenistas hubo un fuerte desacuerdo y esto ya no se hizo, ya no se realizó. Sinaloa levantan a 3 jóvenes en colonia Laureles Pinos. Identifican a uno de ellos, tenía 23 años de edad, se llama Kevin Roberto N. Informa el medio de comunicación Luz Noticias del secuestro de estas 3 personas. Otros medios lo habían reportado como 2, son 3. Los otros 2 son desconocidos. En Cuba, sin refrigerador, se pudrió la poca comida que tenían los cubanos. Esto lo denunció para la agencia Reuters la ciudadana cubana Anabel González, que dijo que se quedó pues sin comida porque se echó a perder cuando se cortó el suministro eléctrico. Mexicanos atrapados en Cuba que formaron parte de un programa del CONACYT, ahora con H intermedia, CONACYT porque ahora dicen que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Le cambia el nombre el narcogobierno de López Obrador para poner humanidades y decir que ahora pues entonces la ciencia y la tecnología estarán dominadas por los prejuicios de las creencias marxistas. Y entonces pues le ponen humanidades cuando lo más inhumano es el marxismo en sí mismo, pero bueno, así le pusieron al CONACYT y dicen que ahora
pues no vamos a aliarnos con los países tecnológicamente avanzados, sino que los estudiantes van a ser enviados como becados a Cuba. Cuba, que no es desarrollador de ninguna clase de tecnología avanzada, pues ahí a Cuba. A Cuba porque el gobierno criminal de Claudia Sheinbaum tiene que justificar robar otros millones de pesos al pueblo de México y enviarlos a Cuba, y entonces a través de los becados se haría esto también. Bueno, pues resulta ser que uno de los colaboradores de esto, del CONACYT, ayer en la noche se viralizó, se estaría quejando con Ricardo Salinas Pliego que el consulado mexicano, tras 90 horas de no tener comida, de no tener agua, de no tener suministro eléctrico, esta persona que anteriormente insultaba a Ricardo Salinas Pliego diciéndole que pagara lo que debía, que pagara todo lo que adeudaba supuestamente al gobierno, que eso de cobrársele, empezó a cobrársele al empresario únicamente después de tener desavenencias con López Obrador, porque antes no se le exigía el pago de nada. ¿Cuándo ustedes han escuchado que le exijan pagos a Carlos Slim de todo lo que deben impuestos? Pues no, esto surge únicamente después de que tiene un enfrentamiento con López Obrador. Y bueno, pues la publicación, el mensaje, el tweet que le ha dado la vuelta al mundo, pues es precisamente ese llamado de auxilio realizado por el doctor Raúl Guerrero. Al menos esta cuenta está registrada con ese nombre. Vamos a mostrar la publicación. Ahí está. Dice: @Ricardo B. Salinas, sácanos de Cuba. El @CónsulMexLH no nos ayuda a salir a médicos residentes de CONACYT. Por favor, llevamos más de 90 horas sin luz, sin agua, y el alimento está escaso. SOS, auxilio. Ricardo Salinas Pliego se volvió viral por responderle: disfrute lo votado, porque sí comenzaron también a circular pues evidencia de las publicaciones en que se mostraba pues perfectamente que ellos habían sido muy críticos de Salinas Pliego. Y otra de los videos que le ha dado la vuelta al mundo es este: como una avioneta en Culiacán lanza panfletos, lanza estos papeles, pues acusando al gobernador Rubén Rocha Moya de estar coludido con el cártel de los Chapos y ser el responsable de la generación de violencia en el estado. Bien, pues pasamos a otras publicaciones. Vamos ahora, mejor dicho, con efemérides de un día como hoy, 23 de octubre. Efemérides. Un día como hoy, pero del año de 1821, el argentino masón José de San Martín declara la libertad de imprenta en Perú. Es el derecho de los más ricos, sobre todo de los masones, dueños de grandes imprentas, para publicar propaganda anticristiana de carácter liberal. Sobre todo para eso se utilizó la imprenta. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. En 1913, en el marco de la Revolución Mexicana, Jesús Carranza, hermano de Venustiano Carranza, Pablo González y Antonio I. Villarreal, inician el ataque a la ciudad de Monterrey. Sí, el ataque, así como se tratará de un grupo criminal, pues así atacaban Monterrey por impulsar la traición de la Revolución Mexicana, que todos estos, lo mismo que Madero, pues fueron financiados para darle un golpe de estado a México. En el año de 1940, en Hendaya, España, se realiza la visita histórica de Adolfo Hitler, líder del partido nazi, a el gobernante de España, al general Francisco Franco.
quien pues se niega a que España ingrese en la Segunda Guerra Mundial a apoyar a Alemania. La Alemania nazi, debemos de recordar, no era exactamente amigo de España, toda vez que vendió armas al comunista Lázaro Cárdenas del Río y a los republicanos para masacrar católicos españoles y avanzar contra Francisco Franco. En las conversaciones secretas de Hitler, de hecho, se menciona que Hitler tenía simpatías por los comunistas españoles, que consideraba que hubiera sido más oportuno tener alianza con ellos que con Franco, porque el perfil de Hitler era sumamente anticristiano, según lo que se puede leer en las conversaciones privadas de Hitler. Y a mí me recomendó ese libro un autor revisionista conocido como David Irving, un historiador británico. Así que no hay duda de que ese documento es auténtico, y que los que quieren, pues no sé, seguir, idolatrar a Hitler, han intentado por todos los medios pues desprestigiar ese documento de las conversaciones privadas, donde expone todo su desprecio contra Cristo, contra el cristianismo. Hitler no era un personaje católico. Quizás su hermana Paula Hitler sí fue un personaje católico, pero en gran medida se olvidó de ella y del catolicismo Hitler. ¿Qué ocurrió con esta reunión entre Franco y el líder nazi, Hitler? Bueno, pues Franco no quería pues entrar en este conflicto. Entonces lo que le dijo a Hitler es sí, es posible que entremos en la guerra, pero nunca le dijo cuándo lo harían. Y ya para cuando estaba muy avanzada la guerra, en el año de 1943, Franco declaró oficialmente la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Mandó a la División Azul a combatir contra la Unión Soviética, porque la criminal Unión Soviética asesinó a más de, si no mal recuerdo, a más de 73,000 sacerdotes en España. O sea, fueron los que apoyaron a criminales como Manuel Azaña, y por eso que impulsaron métodos de tortura incluso científicos, cosas muy horribles, porque fíjese que en aquel entonces no eran medios de tortura de la Inquisición, sino medios de tortura comunistas los que se utilizaban para torturar a los civiles cristianos en España. Ahí hasta la fecha, luego si tenemos tiempo vamos a presentar imágenes de cómo hay pueblos que quedaron completamente destrozados, desiertos, por las masacres que cometían los comunistas en España. Esos comunistas también tuvieron apoyo del criminal presidente de la mafia judía de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, que se hizo en gran medida rico y que hizo ricos a la familia Kennedy con la ley seca, vendiendo alcohol adulterado junto con la mafia italiana. Lo que se denominó la masacre de San Valentín en Chicago, donde es una ciudad del crimen actualmente, es legado precisamente de ese criminal masón Illuminati Franklin Delano Roosevelt, que era amigo del dictador comunista mexicano Lázaro Cárdenas del Río. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues Franco sabía bien que Hitler había hecho estas cosas contra España. Sabía bien Franco que Hitler traicionó a España y a los católicos cuando firmó el Pacto Germano-Soviético, que era un pacto de colaboración económica y tecnológica para darle armas y poder a la Unión Soviética. A cambio, la Unión Soviética vendía las materias primas de poco valor que producía una economía comunista. Hitler entonces termina traicionando también a los alemanes que asesinaron a Walter Rathenau, que era que fue el traidor a la patria de Alemania, que firma el Tratado de Versalles y además fue un Illuminati que entregaba también tecnología a la tiranía de la Unión Soviética. Entonces, cuando a los comunistas les digan que la Unión Soviética derrotó a Hitler, no, recuerden que tuvieron un pacto, el Pacto Germano-Soviético Ribbentrop-Molotov, y que ellos tenían alianza para asesinar
católicos, monjas, sacerdotes en la Polonia católica. Entonces, por tanto, Franco, que era sí un católico, no tenía ninguna necesidad de ayudar a un criminal, a un traicionero como Hitler. Y bueno, resulta ser que Franco, precisamente para mostrarle a Hitler lo poquito, lo pequeño que era como jefe de Estado, lo poquito que le podía ofrecer a España, porque aquí nadie va a prestarse a un conflicto por nada, aquí nadie va a entrar a luchar por alguien sin nada. Por ahí he tenido también informes de que Hitler estaba tratando de convencer a católicos mexicanos de atacar a Estados Unidos, pero pues Hitler nunca quiso jurarle lealtad al Papa de aquel entonces, a la Iglesia Católica. Entonces Hitler sabemos perfectamente que a lo mejor en un inicio no sabía él que todo el allanamiento al poder lo hicieron las élites masónicas para que él pudiera llegar al poder e impulsar este conflicto. No lo sabía tal vez, pero después sí que era muy consciente y francamente se nota que no le importaba. Las exigencias de Franco para mostrar lo pequeño o el limitado poder de Hitler era: si llegas a ganar la guerra a Inglaterra, le vas a quitar Gibraltar y lo vas a regresar a España, porque Gibraltar es de España. Y hasta la fecha el imperialismo británico lo tiene ocupado simplemente por arrogancia, porque odian a la España católica. También entre los acuerdos tendría que ceder el control de Marruecos y también una parte de Argelia, porque como el enemigo era Francia, pues si Hitler derrotaba a Francia, Argelia quedaba entonces bajo las manos de la España católica, que eso hubiera favorecido en gran medida a Argelia, porque los crímenes que practicaron los franceses contra los argelinos, pues hasta la fecha es motivo de odio que tienen ellos contra Francia. También Franco le exigía a Hitler que les abasteciera de gas y de petróleo, un imposible porque sabemos perfectamente que pues Alemania no tenía esas fuentes. Se suponía que si ganaban la Segunda Guerra Mundial tendrían el gas y el petróleo incluso de Irán, que era un aliado del Eje, que era un aliado de la Alemania Nacional Socialista, y entonces esos eran los compromisos. Por estas exigencias de Franco, y que Franco no cedió entrar en ninguna guerra a favor de la Alemania nazi, porque Franco también sabía que la Iglesia Católica emitió la encíclica Mitbrennender Sorge, que condena totalmente la ideología de la raza. Con gran preocupación significa eso en alemán. Es la única encíclica que conozco que está escrita también en el título en alemán. Y era precisamente para denunciar el nazismo por parte del Papa Pío XI. Entonces, no tenía ninguna razón Francisco Franco de tener alianza con Hitler. Hitler se refería con mucho desprecio al secretario de Relaciones Exteriores y consejero de Francisco Franco, el señor Serrano Suñer. Lo llamaba maldito jesuita. Y a Franco, Hitler lo llamaba cobarde. ¿Por qué? Pues porque no se prestó a sus juegos criminales de guerra. Ya saben que cuando un estadista es aquel el que sabe zafarse de esta clase de cosas. Así como fue bueno, por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz cuando se zafó del intento de dar un golpe de Estado militar contra México en 1968, impulsado por la CIA, con la complicidad de criminales comunistas como la familia Sheinbaum, como Ifigenia Martínez, como la familia de Lázaro Cárdenas, como la familia de Carlos Madrazo. El propio Carlos Madrazo era el principal impulsor del movimiento terrorista de 1968, que no tuvo nada de estudiantil. Bueno, pues estos son los personajes realmente que hacen historia y los que se convierten en personajes malditos para el sistema global, para la tiranía global, porque Franco nunca se prestó a todas estas cosas. Cuando Franco estuvo en el poder, hasta el último día de su vida, la economía no tenía deuda, España no tenía deuda extranjera, y había una doctrina social de la Iglesia que impedía al comunismo
ofrecer cosas extrañas a la población. La población se mantenía fiel a su Estado, a su líder de Estado, a su caudillo, pues finalmente, porque había la doctrina social de la Iglesia, que no es ese inhumano liberalismo que destruye la institución del Estado. Había un Estado fuerte de confesión cristiana con Francisco Franco. Y esos son los aspectos por los cuales no pueden soportar a un personaje como Franco. Porque le dijo no a Hitler, porque no era un nazi, porque tampoco fue un fascista, como intentan descalificarlo. Y eso pone en severos aprietos a la criminal izquierda, que sí tuvo colaboración, a los criminales comunistas que sí tuvieron alianza con Hitler, con Roosevelt y con tantos otros criminales de guerra, de los cuales ahora se quieren lavar las manos como al estilo Poncio Pilato, pero pues no lo van a poder hacer, porque nosotros sí conocemos la verdadera historia criminal de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia masónicas, apoyando precisamente a Hitler, porque también Inglaterra y Francia ayudaron a Hitler a llegar al poder, pero eso lo borraron de la historia también. Bueno, esos son los acontecimientos históricos que he considerado destacar en este día. Y bueno, pues más líderes de Estado como Franco sí que hacen falta en este tiempo. Seguimos con notas rápidas. Privan de la vida a 2 policías municipales en Jojutla. Esto, bueno, pues fue al parecer de 20 impactos de arma de fuego. Los medios de comunicación ocultaron hasta la noche del día de ayer el asesinato de 19 personas. Muchos de Morena me están diciendo, son criminales. No sé quiénes eran estas 19 personas que resultaron muertas en la detención del Maxo el Oso, de nombre Edwin Antonio Rubio, operador de El Mayo Zambada, presunto operador del Mayo Zambada. Yo no sé si estas personas realmente eran delincuentes o si murieron también en un fuego cruzado, Así que acusarlos directamente ahorita de que eran criminales, tengan cuidado porque eso puede que no sea así. Impondrá Estados Unidos nuevas sanciones contra países que envíen material militar a Rusia, pues principalmente serían sanciones contra Corea del Norte, pero pues Corea del Norte es dependiente económico de China y Estados Unidos no puede cesar de enviar fuertísimas cantidades de dinero a las fábricas de China. Israel pide a Estados Unidos que lo siga apoyando cuando realice el ataque total contra Irán. Vamos a hablar de ese proyecto. Nicolás Maduro llegó a Rusia a la cumbre de los BRICS. Haití. Bueno, pues el Ministerio de Defensa de Haití dice que hay nuevas amenazas contra la vida del primer ministro de ese país y los funcionarios de su gabinete. Recordar que el pasado 2021 asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, por presuntamente investigar múltiples negocios de corrupción, entre ellos los relacionados con la Fundación Clinton. Hallan hombre calcinado en rancho de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco. Aseguran que han detenido a Edgar N., presunto homicida del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, sacerdote que fue privado de la vida por los cárteles de la droga que están aliados a Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas por el partido Morena. Previamente Marcelo Pérez Pérez, sacerdote católico jesuita, había denunciado que los grupos criminales le habían puesto precio a su cabeza probablemente superior al $1,000,000. Israel ejecuta a Hassem Safi al-Din, que figuraba como el sucesor al líder, el sucesor de Hassan Nasrallah, que murió durante un bombardeo israelí, y que pues Hassem se convertiría en el nuevo líder del grupo terrorista islámico Hezbollah en el Líbano, pues ha sido ejecutado y entonces esto ya no se dio. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, que debemos de recordar es judío, es israelí, por tanto no propiamente estadounidense, pero es secretario de Estado de los Estados Unidos en la administración corrupta de Joe Biden, pues dice que respalda a Israel en lo que quiera hacer. Esto tras la reunión con Gallant. Aseguró pedir un alto al fuego para Israel y una solución diplomática. No hay ninguna intención por parte de ese señor de que se detengan el conflicto.
Estados Unidos, víctima de injerencismo extranjero. Donald Trump acreditó que el Partido Laboralista de Inglaterra, del Reino Unido, el Partido Laboralista Británico, dirigido por el socialista Jeremy Corbyn, al que recordamos porque en una reunión con el narcopresidente López Obrador dijo que estaban impulsando un nuevo orden mundial. ¿Lo recuerdan? Abrazados decían que iban a impulsar un gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Bueno, pues este señor Jeremy Corbyn abiertamente apoya a la candidata demócrata Kamala Harris, siendo que es extranjero, pues hacer propaganda electoral a favor de Kamala Harris es algo ilegal. O sea, si tanto acusaban en su momento que Trump decían tenía apoyo de Rusia, pues ¿qué pasó con este apoyo extranjero del corrupto Partido Laboralista Británico? Tiene que suspenderse, ¿no? Estados Unidos fue colonia del Reino Unido. Esos son sus orígenes. Por tanto, todo intento del Reino Unido de influir o manipular la vida interna de Estados Unidos se puede considerar como un crimen contra el Acta de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, pues el patriota norteamericano Donald Trump habla fuerte contra esta corrupción electoral que está ejerciendo el Partido Laboralista Británico. El FBI dice investigar las filtraciones de los planes del Estado de Israel de atacar a Irán. Este plan se compone de lo siguiente: incluye el asesinato de funcionarios y probablemente de sus familias, destruyendo sus casas, o sea, atacando sus casas, destruir las instalaciones petroleras de Irán, también son objetivos. Esto dicen que lo tomaría Israel como una venganza porque, pues asegura el Estado de Israel, no sabemos si esto sea así, que habían enviado un dron directamente a la casa de campo o a la residencia de vacaciones del primer ministro de Israel. Sigue entonces en los judíos como Netanyahu, pues el antivalor del ojo por ojo y diente por diente. Aseguran que han detenido a Edgar N., presunto homicida del padre Marcelo. Pues sí, pues tendríamos que ver qué fue de eso. En Tabasco incendian varios autos. Hay balaceras, encuentran ponchallantas en las carreteras de Tabasco. Es un territorio gobernado por Morena y además fue incendiada una tienda Oxxo. Muestra de la crisis de seguridad en ese estado. Pues bien, es así como terminamos con todo lo relacionado con las notas rápidas. Tenía el micrófono abierto. Por último les comparto pues esta nota que tiene que ver con que se registró una balacera en El Dorado, en Sánchez Celis, El Dorado en el sur de Culiacán. Este miércoles se reportó una fuerte balacera y bloqueos carreteros en Sánchez Celis, lo que obligó a evacuar la escuela primaria, donde un grupo criminal pues comenzó una balacera con el ejército y contra la marina. Hasta el momento no se sabe cuántos delincuentes han perdido la vida, cuántos fueron capturados, qué es lo que se ha asegurado, pero pues destacan las últimas notas que hay la presencia de helicópteros de la Marina y del Ejército sobrevolando el lugar. Que otra balacera por el túnel. Este miércoles se reportó una balacera y bloqueo carretero en la comunidad de Sánchez Celis, en El Dorado, en el sur de Culiacán, lo que obligó a evacuar la primaria. Balacera en taller mecánico deja 2 personas heridas en Gómez Palacio. Bueno, esta es la nota, la balacera en el sur de Culiacán. Y ya para cerrar con mi programa, con este programa, pues vamos a con algunas actualizaciones. Pues se aplaza en el Senado la discusión de la polémica de la destructiva reforma de supremacía constitucional, con la cual el Congreso quiere anular el control de convencionalidad, el respeto a los derechos humanos señalados en los tratados internacionales y la Constitución. Se aplaza porque
pues parece ser que sí es muy polémico, muy destructivo y podría Morena estar reculando ante el temor de manifestaciones. Acusan a Pepín Ruiz de presunta desaparición forzada de 2 personas en Veracruz. Por órdenes de Sheinbaum, todos en Morena están en contra una mujer jueza. El diputado se había quejado al parecer de esta situación. No está sola, presidenta, no está sola. Desde aquí le decimos a la jueza Nancy Juárez que no se le ocurra meterse con nuestra presidenta Claudia. Bueno, pues este tipo es un delincuente. Lo mismo que en su momento se denunciaba del alcalde de Taxco, Guerrero, y que ahora es investigado por desaparición forzada y también delincuencia organizada. No está sola, está rodeada de los peores delincuentes de este país. Vergüenza que digan que representa a las mexicanas. Sheinbaum, comunista, corrupta, mitómana como López Obrador, creo que le están mal informando a la presidente. Yo no ordené que se notifique a la Consejería Jurídica con un QR, supongo que con un código QR, dice la juez Nancy Juárez en entrevista con Azucena Uresti. Mira, me gustaría aclarar lo siguiente. Me parece que le están proporcionando de Consejería Jurídica información errónea a la presidenta, porque yo no ordené notificar por QR. La notificación se hace mediante oficio de manera física, es decir, yo mando por intraconexión de juzgado a juzgado el oficio, ellos lo imprimen y lo entregan a la autoridad. Pues esa es la realidad de las cosas, que lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en estos días es exponer que no sabe absolutamente nada de derecho. Pero nada de derecho. Pues aquí hay una publicación que denuncia el cambio que le harían, que elimina el control de convencionalidad. Trump dice que va a cambiar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Eso emociona mucho a los estadounidenses, pero no sabemos en qué lo puede cambiar. Sheinbaum ahora sí es reconocida como la presidenta más autoritaria del siglo. Amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. Esto no deja de desproteger a la población. De Morena, en caso de... le faltó decir que eso significa que no se respetarán tratados ni la Constitución se armonizará con las leyes orgánicas o con las leyes federales que violan derechos humanos. Bueno, pues así es como vamos a cerrar el día de hoy con este programa. En tendencia está Salinas Pliego, Adán Augusto López, Monsalve Gate y Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estos siguen siendo los temas más importantes pues en este momento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios y la muerte, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro en latín.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Vamos ahora con la oración de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas, de demonios, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. Cristo, escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Amén. Vamos ahora con la oración del Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los persiga. Cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría y principio de todo cuanto existe, dígnate a infundir en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Dame agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabra para expresar lo aprendido. Que todas mis acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar tu amor por medio de Jesús y María, Madre tuya y mía. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh San Bonifacio, mensajero intrépido de la fe,
Guía luminoso en la oscuridad de la incredulidad, escucha nuestras súplicas humildes y sinceras. Te imploramos, oh Santo Patrón de la Conversión, que intercedas por nosotros ante el trono de Dios Todopoderoso. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdadera luz divina y fortalece nuestra fe en tiempos de duda y de tribulación. Concede sabiduría a nuestros pasos y coraje para proclamar el Evangelio con valentía y amor. Te agradecemos, oh glorioso San Bonifacio, por tu incansable labor en la viña del Señor y por tu ejemplo de devoción y sacrificio. Con humildad ofrecemos nuestras oraciones y acciones en honor de tu santo nombre, confiando en tu poderosa intercesión. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, pues así es como concluimos un programa más en este día, miércoles 23 de octubre del año 2024. Gracias, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.